Yo en septiembre del 2023 ya me había retirado del grupo empresarial, el grupo Falabella, en donde había sido el country manager por 7 años más o menos. Comencé a tener una serie de problemas. Terminé siendo diagnosticado con un cáncer que se llama mieloma múltiple, donde estuve realmente a punto de pasar al otro lado, ¿no? El estar agradecido a la vida es la base principal para ser feliz. Y la felicidad es ahora. El futuro, ya sabes, que se puede desaparecer en cualquier momento. Kodak, a pesar de que era una compañía líder en todo lo que era fotografía, lo que vendía era pues esos rollos, ¿no? Y no aceptó entrar a las cámaras electrónicas. Entonces desapareció, quebró. Nos vamos a encontrar con situaciones de cambios muy grandes, tecnológicos. ¿Te vas a quedar en tu empresa como siempre hiciste las cosas? ¿Te vas a comportar como Kodak? Gas natural vehicular para camiones, tractos y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% de costos en combustible. Impulsa así la rentabilidad de tu negocio. Para más información sobre financiamiento e incentivos, escribe a Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Está con nosotros Juan Fernando Correa. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Imi. Un honor, un gusto realmente estar acá contigo. No, tengo el gusto de conocerte ya unos años. Así es. Siempre has sido un modelo a seguir. No. Y por todo lo que sabes y por tu amor por el Perú, siempre digo cuando tengo perfiles como tú acá que tengo una responsabilidad de que en esta hora sacar lo mejor de tu experiencia. Tú has tenido una exitosa carrera profesional a lo largo del tiempo, pero el año pasado tu vida dio un giro 360, se podría decir. Sí. Si tuvieras que resumir tu 2024, ¿cómo fue y qué aprendizajes te dejó? Bueno, el 2024 fue un año, como tú sabes, bien complejo, ¿no? Yo en septiembre del 2023 ya me había retirado del grupo empresarial, el grupo Falabella, en donde había sido el country manager por 7 años más o menos. Y estaba pues entrando en una nueva etapa, ¿no? De hecho, pues me tomé un febrero maravilloso, ¿no? En Paracas durante todo un mes, eh, pero comencé a tener una serie de problemas y a fin de marzo terminé siendo diagnosticado con un cáncer que se llama mieloma múltiple, en donde estuve realmente a punto de pasar al otro lado, ¿no? Eh, y he tenido una suerte increíble, una suerte maravillosa de haber podido salir de ese problema. Ese cáncer no se cura, te quedas con eso toda la vida. Los médicos, algunos médicos dicen que ya vendrá más adelante una cura, ¿no? Pero en todo caso lo importante es controlarlo y yo estoy en la etapa de mantenimiento, como se dice, ¿no? Entonces ha sido duro porque ha sido un renacer, realmente. Para mí ha sido eh, un renacer en un contexto en donde eh, llegaste a sentir que te ibas a ir, ¿no? O sea, internalicé en un momento que ya se acabó la vida, ¿no? Estaba realmente muy mal eh, y ese es un momento en donde no sentí miedo, no sentí pánico, no sentí angustia, sentí paz solamente y un fuerte deseo para que mis hijos salgan adelante, ¿no? Sigan adelante porque están bien encaminados, ¿no? Y ese fue, y las personas que quiero, ¿no? Y ese fue mi sensación, ¿no? Entonces cuando pasas por ese proceso en donde dices, ya está, listo, ya cumplí mi vida, y de repente te la salvan, eh, es un renacer realmente, no solamente físico, sino también emocional y psicológico, ¿no? Eh, en donde yo tuve mucha suerte, realmente muchísima suerte, porque pude ser tratado finalmente por probablemente, si no es el mejor, uno de los mejores médicos del mundo en esta enfermedad. Ya estaba en un nivel extremo, estaba realmente a días de pasar al otro lado. Eh, y,
y estar en las manos de estas personas súper capaces que tenían un profundo entendimiento de cómo sacarme adelante y me sacaron adelante, ¿no? Y hoy día ya estoy recuperado haciendo mi vida prácticamente normal, pero con una mirada completamente distinta, Distinto. ¿no? Yo tengo la suerte de hablar contigo el año pasado, me acuerdo me llamaste porque te había salido un video de Gurú y conversamos y me decías que estabas en el hospital, ¿no? Sí, Y ahí aprovechabas para leer y seguir activo, ¿no? En muchas cosas y siempre preocupado por el país y algo que es muy bonito. Y como decías, ¿no? A veces la vida da un cambio 360 y tú en tus posts dices que has hecho una maestría, ¿no? Una maestría de sí, la vida. ¿No puedes contar un poco ese proceso que tuviste de recuperación y cómo fue, ¿no? Porque tú dices también es un tema de suerte y que las cosas se van dando, ¿no? A veces retas al destino de repente, que cuando nos juntamos a desayunar me contabas, ¿no? Que contra toda probabilidad llegaste, pero ya al último, sí. ¿nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, bueno, yo le llamo una maestría porque estuve 9 meses, ¿no? En este tratamiento en Estados Unidos, en Nueva York, en un hospital extraordinario. Eh, los primeros 4 meses fueron un tratamiento para reducir el contenido del cáncer en las médulas de los huesos. Después tuve un mes de vacaciones y después tuve otros 4 meses de otro tratamiento que es lo que se llama el trasplante de médula, que es un reset, es un reseteo, ¿no? Este, porque te cambian todo el contenido dentro de las médulas, en la médula ósea, para generar, digamos, una limpieza y una nueva generación de células, ¿no? Pero la historia es fuerte porque yo tuve una serie de problemas de enero, febrero, marzo, varias complicaciones, pero no se llegaba a entender cuál era la Claro. situación, ¿no? Estaba acá en Lima, terminé internado como 10 días y, y realmente llegué incluso a hacer ya con el diagnóstico el miércoles de Semana Santa, ¿no? Y la situación era muy compleja en ese momento. Había mucha incertidumbre con respecto a si es que iban a poder aplicarme un tratamiento urgente, ¿no? De hecho, hubo algunas demoras. Eh, y finalmente, dos personas que me salvaron la vida, un grupo grande de personas, pero sobre Mm. todo liderado por Cayetana, mi pareja, y mi hermana María Cecilia, que vive allá, que tiene una cercanía al mundo de la salud enorme. Ellas dos lograron sacarme en un avión de emergencia, llegar, y pasé los jueves santo y viernes santo pensando que ya me iba, ¿no? Y finalmente llegué el domingo Resurrección. Yo no era tan Wow. activo en mi catolicismo, ¿no? Y cuando llegas al domingo Resurrección a un sitio donde te van a salvar la vida, dices, ah, su macho, yo creo que Esa- tengo que ser un poquito más cercano al pensamiento de que sí claro. hay un Dios en quien creer, ¿no? Y, y bueno, tuve mucha suerte porque hubo muchos obstáculos. De hecho, eh, es- s- por estar en los días de Semana Santa en esta situación extrema, había una serie de obstáculos, pero tuve esa suerte enorme en donde pudimos superar esos obstáculos con la ayuda de mi hermana y Cayetana y sacar las cosas adelante. Y me sacaron y me llevaron y me pusieron allá en manos de un médico eh, eh, fantástico, se llama Saad Usmani, eh, eh, una magnífica persona además. Llegué e inmediatamente me comenzaron a confirmar toda la data, toda la Oh, información, y a los 2 días ya me iniciaron tratamientos, pruebas, una serie de pruebas a la semana. Me junto con Usmani, ya estaba yo fuera del hospital, estuve 4 días nomás, llegué, estaba 4 días. Acá había estado 10, voy allá, o 12, allá, voy allá, y en 4 días ya me ya. mandaron a un departamento, ¿no? En donde me alojé. Este, Me regreso a Usmani a la semana, tener mi cita con Usmani para que ya me plantee todo lo que iba a venir. Y me dijo, bueno, vamos a ser amigos toda la vida, ¿no? Y, Y voy a cono- ser su amigo toda la vida, y ¿no? conoces a esa gente extraordinaria, ¿no? Gente Que te extraordinaria, da, ¿no? siempre a veces Sí. ante los momentos más duros encuentras gente Sí, ahora, que- ¿qué aprendí?
yo aprendí varias cosas, ¿no? Y yendo a esa Sí. parte de tu pregunta, ¿no? Eh, Salir de una situación así, algo que nace profundamente, es tu agradecimiento, ¿no? Un profundo agradecimiento a todo lo que sucedió, ¿no? Insisto, tuve mucha suerte. Probablemente pudo haber pasado que eso no suceda y si no me hubiese muerto estuviese paralítico. ¿Ya? O me hubiese destruido el riñón, en fin, había varias consecuencias que pudieron haber sucedido a los pocos días, ¿no? Este, Tuve mucha suerte y sales adelante después de haber pensado que te vas a ir y por lo tanto te surge un agradecimiento profundo, un agradecimiento a las personas que estuvieron involucradas y un agradecimiento también profundo a la La vida, vida, sí, ¿no? claro. Entonces cambia tu perspectiva. Y algo que sucede, que siempre expreso, es que todos los días agradezco y me viene una sonrisa a la boca. Me surge una sonrisa al agradecer, ¿no? Y, y esa es una realidad, o sea, eso probablemente ha sido mi aprendizaje más grande de todo, y es que eh, el estar agradecido a la vida es la base principal para ser feliz. Sin agradecimiento no vas a No ser vas. feliz. Y la felicidad es ahora. No es lo que hiciste en el pasado, ni si llegas a tus objetivos que te has plazado para el futuro, porque el futuro ya sabes que se puede desaparecer en cualquier momento. Entonces la felicidad es ahora. Vivir el momento, ¿no? Como Vivir la el plenitud. momento, vivir el momento con tus seres queridos, las relaciones con las personas que trabajan contigo, en tu comunidad, en fin, o sea, la cercanía. Vives en un edificio, entras y saludas a la persona que está digamos, en la zona de cuidado, pasas por la calle y ves a una persona de seguridad, ¿la saludas? Yo sí la saludo, hoy día, a todos, más que Claro. nunca. Porque, porque es parte de vivir hoy día estar agradecido y estar cercano a los seres humanos, ¿no? Entonces, para mí, Ese es. el aprendizaje más importante es ese profundo agradecimiento a la vida. Y en segundo lugar, entonces, debe haber una devolución, ¿no? El dar. ¿No? El dar, ¿no? A El ver dar, y qué el haces dar, por el dar, esa ¿no? oportunidad, ¿no? Por ejemplo, Sí. en ese renacer, cómo te conviertes en un nuevo tú de repente. Y ahí dos cosas, ¿no? Ahora, en ese nuevo proceso tuyo, cómo ves tus acciones al futuro? Y lo otro es ese concepto de éxito tuyo que tenías en tres etapas, ¿no? Una, la de Juan Fernando trabajando en Procter, ascendiendo en su carrera. Juan Fernando CEO muy exitoso y muy respetado, ha sido presidente de directorios, ha presidido el CADE, y el Juan Fernando de ahora. Ujú, ¿Ha ujú. habido cambios en tu concepto Sí, de... sí, yo creo que grandes cambios, ¿no? Para mí la experiencia en Procter fue muy enriquecedora, ¿no? Estuve 15 años, 5 en el Perú y 10 en Argentina. Viví 10 años en los años 90, en donde la situación económica era muy positiva. Cometieron errores graves de no liberar Claro, claro. la ley de que $1 1 peso, la debieron haber liberado antes, pero en fin, ¿no? Y después se metieron Eh, todos los problemas que terminaron, sí, ¿no? Una anécdota, yo me acuerdo que cuando me fui a Argentina, ya me regresé al Perú en enero del 2002, justo ya había habido esta crisis económica, cambió el presidente, entró otro, liberaron la ley, inmediatamente el peso se fue a 3 pesos, 3 pesos, $1. En el Perú era exactamente lo mismo, igual. 3 soles o 3 soles 20, $1. Hoy día, ¿cómo está el peso en No, Argentina? ya. 1.000 pesos, $1, y acá estamos en tres Perfecto. setenta, 3,75, ¿no? Esa es la ¿Cómo es, diferencia. no? Creo Pero que- bueno,
Argentina, mi experiencia en Procter fue tremendamente enriquecedora, ¿no? Muy, muy profundo. Yo entré, fíjate, siempre le he contado a mis hijos, ¿no? Que entré pensando en que yo iba a hacer mi empresa y entonces tenía que ver cómo se manejaba una empresa grande. Entonces entré a Procter y dije, Claro. voy a estar 2 años Y y me salgo quedé de... 15, ¿no? Porque fui muy feliz, ¿no? Claro. Y en Falabella yo te diría que la experiencia más interesante fue Totus, ¿no? Cuando entré a Totus habían 2 tiendas, una de ellas el Megaplaza que te Que contó la... Sí, Carlos Carlos, sí, Neuhaus, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, me fui ya con 40 y tantas tiendas, ¿no? Oh, Y mira, fue una caso dice. experiencia maravillosa, ¿no? Muy enriquecedora también. Y sabes que ahí una de las cosas muy interesantes, muy positivas, nuevamente pensando en por qué es bueno eso, eh, llevar Totus y después lanzamos Precio Uno a no solamente salir de Lima, ir al resto del país, Claro. sí fue una contribución, porque permitimos o logramos o aportamos con productos de calidad y mejor precio en mucho más partes del país. No había eso necesariamente, ¿no? Claro, uno puede decir, le estás haciendo competencia al pequeño empresario. Sí, Sí, pero el pero pequeño estás... empresario también se ha mejorado, Claro. ¿no? La competencia te Se lleva a mueve, es tú un ecosistema también, en te torno a eso, mueve, sí. ¿no? Entonces fue muy, muy enriquecedor esa experiencia también, ¿no? Y bueno, ahora ya es otra película, ¿no? Otra Es una película película completamente. distinta de repente, ¿no? Este, y en esa del dar que tú decías, eh, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo lo estás viendo? Digamos, tu tiempo que has ganado, que Sí, viene ahora el nuevo Juan Fernando. sí. ¿En qué vale la pena dedicarle, ponerlo foco, ¿no? Que es algo bien Bueno, lo importante. primero y lo más importante es estar cerca, atento a tus seres queridos. Mis hijos, mi mamá tiene 94 años, va a cumplir 95 en un par de meses. Trato de verla todo el tiempo que puedo y la abrazo, la beso, ¿no? Más que nunca. eh, eh, porque, porque en realidad uno de los componentes fundamentales de la felicidad es tu relación con los otros seres humanos, con los seres humanos queridos, cercanos a ti, ¿no? Y también tu relación incluso con los que no conoces, ¿no? Poder tener una buena relación, una buena conversación. Vas a una cafetería, conversa con el mozo, ¿no? Claro. No pasa nada, es positivo, es bueno. Eh, y entonces en eso yo te diría que es hoy día lo más importante. Y cercanía además, no solamente a las personas, digamos, de tu familia o de tu entorno muy cercano, sino también con las que has trabajado antes, ¿no? Con las que has hecho cosas. Volver a tocar la puerta y ver cómo están. Ayudar a otras personas es fundamental. Entonces, le dedico tiempo a eso. Y en segundo lugar, sí, tengo un par de proyectos, ¿no? De negocio, empresariales. Hay uno, hemos creado con dos miembros de Falabella también una consultora en gestión de data y Súper. tenemos una experiencia maravillosa de lo que hicimos Claro, en el grupo, ¿no? tantos años de experiencia. Este, y una de las razones por las cuales lo hicimos, lo creamos el año pasado, después que ya habíamos salido, ¿no? Un tiempo después, es porque vemos que la mayoría de las empresas en el Perú, chicas, medianas e incluso algunas relativamente grandes, Ya. no tienen la data organizada, no tienen la data utilizada de manera correcta. Y estamos convencidos de que sí hay un aporte en mejorar el funcionamiento de las empresas. Pero lo más importante y donde más tiempo dedico es a Peruanos por Peruanos, ¿no? Y ahora me voy a comprometer un montón a eso, ¿no? Que es una convicción ya. Lo creamos hace 2 años, un poco más. Hemos tenido una buena experiencia y ahora le voy a dedicar más tiempo. Muchos de ustedes me han preguntado cuál ha sido tu principal aprendizaje después de entrevistar a tantos empresarios exitosos que han pasado en nuestro podcast. Son muchos, la verdad, pero uno de ellos se me ha quedado siempre en la mente, que es: sueña en grande siempre. Y en esa línea un poco, cuando creamos el podcast, lo que decíamos es: vamos a llevar estas historias a millones de peruanos, pero también vamos a hacer eventos presenciales para darle rostro a nuestra comunidad. Un año después ya podemos hacerlo, y es por eso que este 22 de marzo tendremos el Gurú High Experience, un evento presencial para conectar entre todos ustedes
y reunirnos en torno al aprendizaje y esas ganas de crecer y seguir siempre siendo mejores. Tendremos masterclass en vivo, tendremos también grabación de nuevos episodios del podcast, así que va a estar hermoso. Nos hemos puesto una meta de reunir a 800 seguidores del podcast. Ojalá podamos lograrlos. Aprovecha para inscribirte. Estamos con un 20% de descuento en la página web que sale aquí abajo. Nos vemos este 22 de marzo. Justo de acá, después de preguntas, voy a profundizar ahora. Perdón, porque me parece, y no te lo he dicho ahora, de siempre, que es una iniciativa muy loable y que creo que nuestra audiencia puede también sumarse y participar, ¿no? Yo cuando grabé el podcast, tú estabas ahí en mi lista de invitados, yo te conocía hace tiempo, dije, Juan Fernando tiene que estar, pero luego ya no te puedo invitar por todo lo que sucedió. Entonces quiero aprovechar que estás viniendo ahora también para hacerte unas preguntas un poco más de un corte profesional, ¿no? Yo he escuchado un podcast tuyo que con Patricia Kahneman donde decía, en Procter al final no lograste ese ascenso que de repente buscabas y le decías a ella que de repente te faltó relacionarte Sí, o hacer redes de contacto sí. más allá, o sea, tú puedes ser un número uno, un genio en lo que se hacías, pero de repente que eso no fue suficiente para lograr visibilidad. No entendí mucho la profundidad de eso, pero lo que sí te quería preguntar es qué tan importante es esa capacidad de hacer círculos o relacionamiento como profesional o como empresario también. Nosotros nos ven ambos tipos de perfiles de tu experiencia. Exactamente, efectivamente eso fue una realidad. O sea, eh, en Argentina, eh, yo era director de marketing en los últimos años. Antes había sido de una parte, al final ya era director de marketing de toda la compañía, ¿no? Comenzamos con este tamaño y terminamos en 10 años con una compañía Claro, relativamente claro. grande, ¿no? Este, y siempre estuve focalizado en hacer cosas eficaces, positivas y de impacto en Argentina. El equipo, había una oficina grande digamos, el corporativo de toda América Latina que estaba en Caracas, ¿no? Ya no está en Caracas, ahora está en Panamá, Imagino ¿no? cómo ha cambiado. Así es, ¿no? Unas instalaciones fabulosas, ahora no sé en qué están esas instalaciones, pero bueno. Claro. Este, esta, siempre estuve focalizado en que sucedan las cosas bien, fantásticamente bien, y con un equipo formidable. No sabes el talento que encontrábamos y que contratamos, talento fantástico. Hoy día muchos de los muchachos y muchachas que contraté están en posiciones O globales sea, muy, están... muy buenas, ¿no? Este, pero no le dediqué suficiente tiempo a ir a Caracas a relacionarme con todas las personas, ¿no? Entonces yo era un tipo raro ahí haciendo cosas que hacía extrañas. cosas. Sacamos hicimos un récord Guinness, ¿no? Sí, 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 Cambiamos escuché. completamente una marca. Teníamos una marca de shampoo, Pantene, que estaba hasta el cohete, que el plan regional lo habíamos lanzado, no funcionó nada. Hicimos nuestro plan local y claro, no sé, pues se habrán mortificado que hicimos nuestro plan local y no... Claro. Entonces, siempre ha sido una convicción total por hacer las cosas bien, pero también es importante relacionarte y crear, ¿no? Mucho más interrelaciones con otras Con personas que otras. tienen algún tipo de llegada, ¿no? Eso fue claramente algo que Ya después de aprendí, eso ¿no? ya aprendí. Y es importante, ¿no? Yo creo que tanto en el trabajo, emprendimiento, siempre es buscar el network, ¿no? Sí, Que te sí. va a ayudar a escalar Sí, sobre bastante, todo ¿no? conocer a las personas y que te conozcan, ¿no? O sea, Ese lío. buscar, de repente hay alguna forma con la cómo puedes colaborar, ¿no? Claro. O simplemente escuchar, ¿no? Y claro, en esa época, la época de Procter, incluso diría la época de Falabella. O sea, no puede ser la época de Falabella, pero es que en los últimos 3 años ha cambiado tanto el mundo. Ahora hablamos de IA, cada vez es más disruptivo, tanto a nivel tecnológico como geopolítico. Sí, ¿Cómo ves ese escenario y cómo las empresas pueden seguir siendo competitivas? Porque, claro, tienes que adaptarte sí o sí, pero la IA viene y devora, sí. está a pasos súper agigantados todo. Sí, sí, mira, yo te diría que uno de los aprendizajes muy interesantes, este, hay un libro escrito por este autor de Harvard, Stephenson, de el dilema de la innovación, ¿no? En ese libro habla de historias de cómo organización, cómo empresas
a lo largo de 20, 30, 40 años, industrias en donde las empresas quebraban porque venía una con mejor tecnología Claro, y quebraba la anterior, y y ¿no? ahí Y va, Kodak es un ejemplo, claro. ¿no? Ahora probablemente los jóvenes no saben qué es Kodak, ¿no? Pero Kodak era Sí, la única la manera más eficiente, más bonita, la mejor manera de tener fotos, ¿no? Kodak, a pesar de que era una compañía líder en todo lo que era fotografía, lo que vendía era pues esos rollos, ¿no? Y cámaras y rollos. Y, y- y no aceptó entrar a las cámaras electrónicas. Entonces desapareció, quebró. Entonces, sí. hoy día, en un estado digamos, de entorno, en donde nos vamos a encontrar con situaciones de cambios muy grandes, tecnológicos, ¿te vas a quedar en tu empresa como siempre hiciste las cosas? ¿Te vas a comportar como Kodak? ¿O estás dispuesto a arriesgarte a abandonar tu forma tradicional de tal manera de que finalmente puedas entrar a un entorno que va a ser la realidad hacia adelante, ¿no? Un ejemplo, eh, ¿qué pasó hace 2 semanas con la industria de inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué va a hacer ahora ChatGPT y todos estos cuando sale DeepSeek y dice, chao pescado, todo es gratis? ¿No? ¿Qué van a hacer ellos? Entonces, imagínate si una corporación como estas, que son ejemplares, pueden recibir un golpe como el que han tenido, ¿qué? ¿Se van a quedar sin hacer ningún cambio? ¿Qué van a hacer? ¿O se van a quedar congeladitos? ¿Viene un competidor a hacer algo distinto y tú te quedas nomás quieto? Entonces el gran reto es que viene un entorno de cambios cada vez más rápidos y es necesario tener una visión global del entorno y estar dispuesto a hacer sacrificios, ¿no? De tal manera de que puedas adecuarte a esos Y entornos hay cambio nuevos, ahí ¿no? de liderazgo también de los, o sea, liderazgo del dueño de la empresa, del CEO, en tener esa visión, ¿no? Y cómo gestionar los equipos en torno a a ese entorno cada vez más disruptivo, ¿no? Que Sí. se viene, ¿no? Como, Sí, así es. Ahora, hay bastante discusión en este momento con respecto a el uso de inteligencia artificial, eh, y yo diría que en general eh, hay mucho parlante y poco profundidad. ¿Ya? Es mi impresión, puedo estar equivocado, claro. ¿ya? Este, pero en realidad, sí, las empresas deberían detectar cómo podrían utilizar herramientas de inteligencia artificial para que sus propios equipos creen temas alternativos y no solamente pensar que tienen no sé, tener un gurú Claro. como tú en la No, empresa, eso ¿no? seguro, Para que que no haga sé. todo, Claro, ¿no? claro. Sino que la Tienes propia tus organización vaya capacidades, ¿no? aprendiendo, ¿no? Entonces, sí creo que creer en las capacidades que puede venir, ¿no? Porque al Así final, es. lo que creo que la tecnología, como está avanzando, te permite explorar tus propias capacidades y competir. O sea, es un tema de ser creativo y Sí, creérsela y buscársela, sí. obviamente, ¿no? ¿Cuál crees que es la receta para el éxito en la vida? No te quedes en la superficialidad, sino entiende tu persona, ¿no? Eh, Mira, hay algo que hoy día comparto mucho, ¿no? Lo único que controlamos en la vida son nuestros pensamientos y nuestras decisiones. No controlamos nada más en la vida, ¿no? Y, y a partir de crear o tener una convicción de qué valores, cuáles van a ser tus valores en la vida, ¿no? Acláralos, entiéndelos bien. ¿Cuáles van a ser tus convicciones, tus valores? ¿Cuáles son tus virtudes? Es decir, las cosas que sabes hacer bien, ¿no? Y focaliza tu pensamiento en función a eso, ¿no? No busques la foto, la imagen, la reputación. Eso, mira, tú no puedes controlar lo que otra persona esté. Alguien puede estar diciendo cualquier cosa, que diga lo que quiera, ¿no? Yo no puedo afectar, cambiar eso, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, incluso a los jóvenes, eh, piensen más profundamente en ellos mismos, lean, estudien filosofía o
Me acuerdo cuando entré a Procter a los 28, 29 años, leí un libro que se llamaba Los 7 hábitos para la gente eficaz de Sí, Stephen sí, sí. Covey y me abrió los ojos, Dios. ¿no? Me Claro. abrió los ojos, me hizo ver distinto. Si nunca has leído nada, léelo a los 20 años, ¿no? Lee algo de... el libro de las meditaciones del emperador Marco Aurelio, ¿no? Este, eso es alimentarse de pensamientos que te ayudan a enriquecer tu capacidad de tomar decisiones en la vida. Y creo que también es el disfrutar cada momento, porque no sabes qué te puede pasar mañana, ¿no? Como tú dices, el futuro es hoy. Así es, el presente, así, la vida es hoy, ¿no? Es, y a los jóvenes profesionales que están creciendo, escalando, ¿qué le dirías? Porque tú has tenido también ese proceso y Sí, como un profesional sí. destacado. Mira, yo te diría, no solamente pienses en ti, sino piensa a la hora de que estás en el trabajo, ¿no? Eh, Busca cómo vas a aportar, ¿no? Busca cuál va a ser tu contribución, de qué manera vas a aportar. No solamente estés pensando si te van a evaluar o no te van a evaluar, sino concéntrate en hacer las cosas lo mejor posible. Si no puedes hacer las cosas lo mejor, entonces haz otra cosa, sé feliz, escoge, haz. Eso es algo que sí, ¿no? No decidas en función a lo que crees que tienes que hacer para que los demás piensen algo de ti. No, no. Piensa en las cosas que tú consideras que son importantes para ti. Eh, en el mundo empresarial, aporta, ¿no? Aporta, Claro. contribuye, construye relaciones constructivas con el resto de la organización, con las personas que están acá. Y la otra cosa que diría es, a ver, algo que le dije a uno de mis hijos antes de ayer, ¿no? Este, Cuando estábamos en el mundo del inicio de la tecnología, o sea, yo en la universidad usaba regla de cálculo, ¿ya? Imagínate Bueno, ¿ya? todo lo que avanzó. He vivido pues unos cambios violentos, ¿no? A fines de los 80 comenzó a aparecer el funcionamiento de Internet e incluso el mundo comercial de Internet, ¿no? Y yo no vi eso. Yo pude haber comprado acciones de Amazon en el año 98 y no Si lo hubieras- hice, o 99 y no lo Claro, hice, ¿ya? Y claro, hoy día claro. sería una persona distinta en cuanto a mi posición económica, ¿no? Porque no lo veía, ¿no? Eh, Hoy día se vino el tema de inteligencia artificial. Entonces, piensa mucho más en cómo te vas ¿Cómo viene? a ir adaptando a este entorno completamente distinto, cómo lo vas a utilizar, de qué manera puede ser un negocio o una forma distinta de hacer tu trabajo, ¿no? Claro. Entonces, mi mensaje es, el mundo va a ir cambiando continuamente. Me encanta. Prepárense para eso. No se queden con el caso Kodak. El caso de Kodak. Y ahí mi última pregunta, Juanfer, es ¿qué fuentes de aprendizaje recomiendas o qué libros que te hayan marcado o que estés leyendo ahora, que revises, que podamos nosotros acceder? Porque al final la información a veces se vuelve de fácil acceso, ¿no? No tienes que ir a Harvard para aprender cosas que te van a sumar, ¿no? Como dices, hay pequeños libros que son muy potentes, ¿no? Aparte, o los que ya nos has comentado, ¿tienes alguna fuente de aprendizaje que nos recomiendes? Bueno, estoy leyendo, he leído varios libros y he visto varios videos, pero en realidad he leído varios libros de el mundo de los economistas austríacos, ¿no? Muy interesantes. Temas que hablan de cosas como, por ejemplo, por qué se plantea que la libertad económica es la mejor solución para una sociedad, porque parten de un concepto fundamental que es la, el estado más profundo de un ser humano es, como les decía antes, poder tomar sus propias decisiones, tener la libertad para tomar tus propias decisiones. Entonces,
cuando vienen y te ordenan que tú no puedes tomar decisiones y te cambian la vida, pierdes la libertad y ahí es donde Y la infelicidad se hace se hace masiva, ¿ya? más. Pero libros como eso, hay varios libros de von Mises que me Sí, parecen súper profundos, muy interesantes. Y en segundo lugar, Séneca es fantástico. Hay un libro que se llama Desayuno con Séneca, que es muy interesante lo cómo una voy a persona conseguir. hoy día ha interpretado a Séneca de una manera distinta, ¿no? Algo que pocos saben, Séneca filósofo, pero en realidad también era empresario. En fin, hay muchos libros que se pueden leer y yo creo que sí es necesario leer, es importante leer. Cultivarte, te cultivas a ti mismo y aparte que el aprendizaje en- que uno dice a veces cuando joven en el colegio, te dice, lee, lee, dice, ¿para qué me va a servir, no? En mi experiencia, un libro que he leído, no sé, hace 10 años, en un momento me ha servido para algo, o como cultura general para entablar conversaciones con temas en común con gente muy interesante y que eso te Sí, hace caer bien y todo lo sí, demás en círculos y te fomenta mejor las relaciones y negociaciones muy efectivas en torno a temas comunes. así es. Y ese es bien, bien potente. Sí, sí. Me decías que aprovechaste el año pasado para leer mucho filosofía, leer mucho, Sí, eh, no sé, la evolución del ser humano de sí. repente. eh, Cuéntame un poco sobre esas cosas que sigo aprendiendo, que de repente nos pueden también dar luces en torno a muchas cosas que suceden en nuestro país en general, ¿no? Como, Mira, varios libros, pero uno muy interesante eh, es uno que se llama El Corredor Estrecho de de la Daron libertad, Acemoglu, que que es ganaron el premio Nobel, ¿no? De que Economía. acaba de ganar Acaban de efectivamente ganar, sí, sí, sí. el año pasado el premio Nobel de Economía por un libro que escribió hace 15 años que era ¿Por qué las naciones fallan?, ¿no? Sí, Ese es un libro así, en donde no solamente plantea cómo lograr una sociedad equilibrada, con libertad, pero con un Estado que funcione, sino también construye la propuesta a partir de una buena descripción de la historia de muchas sociedades, ¿no? Es muy interesante el libro y él finalmente lo que sostiene es que hay, porque es un corredor estrecho, porque hay dos dinámicas que pueden alterar el equilibrio de un Estado que funcione, pero que la sociedad mantenga libertad, que sea libre, ¿no? Y democrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? En donde parte del libro El Leviatán de Hobbes Leviatán, sí, en sí, el sí, siglo sí. XVII, cuando Inglaterra fue un desastre, ¿no? De inseguridad, de guerra Tienes y que todo lo demás. encadenar al Leviatán, es el Leviatán encadenado. Así es, ¿no? Y Sí, entonces él lo que plantea es, si necesitas un Estado, pero tienes que tener un Estado controlado, ¿no? Y el Estado va a estar... pero, y una cosa bien interesante, que es importante que todos lo tengamos, ellos sostienen que la naturaleza de un funcionario público, de alguien del Estado, es cada vez tener más control y más poder para poder ser eficaz o para poder tener mayores beneficios personales, ¿no? que ahí Y entonces hay mucha tendencia a que los estados sean cada vez más controladores y quiten más libertad y entonces te llevas ahí al leviatán claro, abusivo, que son países, hay muchos países autócratas, sí, hay varios, sí, sí, autócratas sí, totales, ¿no? sí, Corea del Norte, un país claro, pues totalmente, un leviatán total, ¿no? claro. Este, Cuba, otro leviatán total, ¿no? Eh, y por otro lado tienes países en donde la sociedad destruye al Estado, y ahí habla de varios casos muy interesantes. Entonces, ¿cómo hacer para que un Estado no se convierta en un Estado, un leviatán, digamos, totalmente Claro, controlador, que le impida la libertad a las personas, ¿no? ¿Cómo aseguras que haya una libertad en la sociedad? Es cuando la sociedad civil se moviliza de manera positiva, tanto políticamente como socialmente, ¿no? sí, Para controlar al Estado y para asegurarse de que no hace lo que le da la gana, sino que cumple con su función, pero dejando libertad a las personas, ¿no? Y eso requiere una actitud y una acción de la sociedad civil. Y ahí es donde y eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros vemos en Peruanos por Peruanos, ¿no? O sea, estamos atacando el tema de la anemia, que no es ciencia ficción, no es una cosa complicadísima, sin embargo, no se avanza, que no se va, ¿no? que en Y, teoría debiera darse, ¿no? Pero no, y no se da, ¿no? Y en general, tenemos ahora, fíjate, una cosa muy importante que describe
Daron Acemoglu en ese libro, es que el Estado fue creado desde el inicio. Él regresa hasta el inicio asirio, hace 5.000 años, ¿no? Claro. ¿Por qué existía? ¿Por qué se forma? ¿Por qué los seres humanos crean Estado? Para tener seguridad, sobre todo por la amenaza de que podrían haber de otras comunidades vecinas o lejanas, ¿no? Por seguridad. Y una vez que tenías una seguridad y una comunidad formada, el segundo componente era que haya mecanismos para que se puedan resolver las discusiones que habían dentro de la sociedad para que no se maten entre ellos, ¿no? Civilizadamente, ¿no? Porque claro, Ya. ahí ¿Cuáles son va a esos entrar la dos anarquía. temas? Seguridad ciudadana, seguridad externa y justicia. Un sistema de justicia que resuelva los problemas. Hoy día en el Perú estamos en una situación en donde seguridad ciudadana está jalado, estamos en uno de los Claro. peores estados, el sistema de justicia está cuestionado, 86% de las personas en el país no confían en el sistema de justicia, entonces no tenemos un Estado. Tenemos un Estado que hace un montón de cosas, pinta paredes y hace un montón de cosas, pero no atiende las cosas fundamentales de la El sociedad. aspecto fundacional, ¿no? El aspecto fundacional de o la el pacto sociedad. social, se puede Así decir. así Sí, es, sí, ¿no? sí. Pero qué profundo eso, ¿no? Porque al final muchas veces hemos dado por sentado tantas cosas de no ver lo elemental, ¿no? ¿Para qué estás? ¿Para qué ¿Para qué está? fue creado? Así es, ¿no? Y no está llevando el estado de bienestar a la gente. No está llevando tampoco el ¿Qué estado de es el bienestar. tema? ¿Qué falta? ¿Plata? ¿Qué falta? Y ahí vienen muchos factores. A mí me encanta ese libro, me encanta los dos autores, porque cuando escribieron por qué fracasan los países, empezaron a poner muchas casuísticas, porque algunos decían, no, lo que pasa es que este país pues, está en Europa, no sé, tiene mejor clima, y este tiene muchos cerros, y por lo Sí, tanto sí, le decían, no, la cultura, iban al África y todo sí, lo demás, no, estos los minerales. Y su conclusión es que los países fracasan cuando no tienen instituciones que funcionen. así es, exactamente, Y yo siento en el Perú que las instituciones no están funcionando. El Poder Judicial es una institución que no está funcionando y hay muchas por acá, así es, pero que tiene un impacto en millones de personas, ¿no? Entonces exacto, ahí viene una reflexión así muy es, interesante así es. que a veces no se está teniendo en cuenta, Sí, ¿no? no, o sea, ¿el sistema de salud funciona? No. ¿El sistema de educación funciona? Parcialmente, ¿no? O sea, hay un montón de temas que no funcionan, ¿no? Y ojo, todos los peruanos pagamos impuestos, todos. Alguien me va a Sí. decir, no, yo no pago impuestos. No, oye, compraste una Compras Coca-Cola, algo, IGB, pagas. pagaste 18% de IGB. Claro, claro, Entonces, claro. todos pagamos impuestos. Entonces, tú pagas impuestos y no te importa que el Estado no haga lo que tiene que hacer, que gaste la plata en cualquier cosa. No puede ser, pues eso no lo podemos permitir, ¿no? Entonces tenemos que cuestionarlo y ahí es la sociedad civil. No se trata de salir a tirar bombas, Claro. no. Se trata de expresarse con claridad, agrupado, ¿no? Con entidades como puede ser un gremio empresarial o un sindicato de trabajadores, ¿no? O sea, tienen todo el derecho y toda la capacidad y otras instituciones de expresar sus ideas, ¿no? Y ahí como, o sea, primero dos cosas, ¿no? Hay un rol como ciudadanos, o sea, tú y yo, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Y hay un rol como gremios o como empresas, ¿no? No sé si solo en el Perú, pero durante muchos años el sistema empresarial tiene una mala prensa y una tergiversación de ser el malo, ¿no? El pequeño contra el grande y ahí siempre digo algo que a veces no sucede, ¿no? Si es chiquito es bueno, si es grande es malo. Si era chiquito y ahora es grande es malo, ¿no? Explotador y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero no es así. Para mí el empresario, o sea, que no es rentista de repente, o sea, el verdadero capitalismo en sí es llevar progreso, generar empleo, pagar impuestos y todo lo demás, y dinamiza todo un tema económico, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol que nos toca asumir Bueno, a ver, yo creo que hay varios roles, ¿no? En primer lugar es únete a alguna organización, ¿no? En donde se expresan y se discuten las ideas con las cuales estás de acuerdo, ¿no? En primer lugar, no importa tu pensamiento, ¿no? O sea, Claro. súmate a alguna organización. En segundo lugar, educa, comparte tus ideas y tus preocupaciones con personas alrededor tuyo. Yo creo que eso es algo que también debemos hacerlo. O sea, de repente una persona trabaja con nosotros, pero nunca le contamos algún tema sobre la realidad del país. Hemos perdido una oportunidad de explicar la realidad a esa persona, ¿no? Entonces, por otro lado, sí compartir ideas claras, ¿no? Fuertes. Yo creo que
Mira, uno de los temas que pienso hablando de esta percepción del mundo empresarial, chico o grande, ¿no? Este, yo creo que es necesario explicar con mayor claridad qué es lo que hacen los distintos niveles Claro, del empresariado, ¿no? claro, claro. Eh, Alguien podría decir, es malo, bueno, depende, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está diciendo? ¿Pueden haber casos en donde las cosas le hicieron mal? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuánto impuesto pagan? Eso ¿No? no es... Si desaparece esa empresa, ¿el país va a estar mejor o peor? ¿No? Entonces, eh, sí, nadie es perfecto y sí es necesario encontrar las cosas para mejorar, ¿no? Ahora, la otra cosa que yo veo eh, yo creo que para impulsar más el país hay un área que yo veo muy potente que es la de impulsar a la pequeña y mediana empresa con una facilitación de su vida, de su operación, ¿no? Este, yo soy un convencido que es necesario hacer cambios fundamentales en los regímenes laborales y regímenes tributarios en las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que se liberen. Hoy día hay una realidad, 75% de las personas trabajan en la informalidad. No es posible. Es un porcentaje que no existe en otra parte de América Latina. Eso es por lo ridícula y abusiva que son muchas de las exigencias de la normativa laboral y tributaria. Porque entonces ni el trabajador ni el pequeño empresario quiere formalizarse porque al trabajador entonces le van a descontar Claro, el 10% de la jubilación, el sí. empresario va a tener que pagar el 9% de salud, entonces la persona se queda sin salud y sin jubilación y todos felices porque están hoy día, ¿no? Y además, si lo formalizas, entonces, ¿cómo haces? Le tienes que bajar, te va un sueldo, pero entonces él gastaba una cantidad 12 meses. Ah, pero entonces ahora le tengo que dar julio y diciembre, entonces le bajo el sueldo para que julio y Para que diciembre libre. tenga su... Entonces la gente no lo hace. Ahí hay cambios dramáticos y radicales que hay que hacer. Radicales. O sea, yo le pondría de verdad una bomba atómica la legislación laboral y tributaria para las pequeñas y medianas empresas, Y lo rehacen, ¿no? ¿no? Porque Y que sí se está... vuelen, pero ¿sabes qué? No solamente, a ver, yo no pienso en que es necesario formalizarlos. Sí, formalizarlos sería maravilloso, pero con las reglas que existen hoy día va a ser imposible. Imposible, no se van a formalizar. La consecuencia de eso es que tenemos Ya 75% de te lo trabajadores dice la realidad. que no tienen Claro, ni acceso a esa luz ni te lo dice la... acceso a una jubilación. Así Entonces nos es. quedamos todos felices, todos tranquilos, porque ya, pues, qué pena, pues, ¿no? No, cambiemos eso para que sí tengan acceso todas las personas a esos dos servicios fundamentales, ¿no? Y sí se pueden cambiar. Entonces, cambiemos, redefinamos qué es la formalización. Para mí la única redefinición debería ser que todos los trabajadores tengan seguridad social y tengan jubilación. Ese es mi pensamiento, ¿no? Y hacer esos cambios radicales lo podemos hacer desde las personas, o sea, explicarlo, contarlo. Por eso lo digo, ¿no? O sea, Claro. son cosas que deberíamos impulsar y entonces que salgan todas las pequeñas empresas a decir, sí, ¿sabes qué? Eso es lo correcto. Cambiamos el país. Que hay un poder ahí que no, que se está perdiendo, ¿no? Porque al final, como tú dices, es muy exigente Muy el marco normativo y exigente, todo lo demás. muy Y la exigente, realidad te está diciendo eso. O sea, muy que hay exigente. que pensar un poco de forma Sí, distinta, ¿no? muy exigente. Eh, Conversaste al inicio que le está dando mucho tiempo a este proyecto Peruanos por Peruanos. Primero Ujú. cuéntanos qué es Peruanos por Peruanos y Sí. qué es lo que está haciendo ahora para que nuestra audiencia lo pueda conocer. Sí, bueno, esa es una asociación sin fines de lucro que creamos hace 2 años, 2 años y medio, no, 2 años, un grupo de amigos empresarios eh, que fue el resultado de, en primer lugar, no fue un tema al azar, sino frente a lo que veíamos en el Sí, mundo peruano en el año 2021, cuando fue elegido una persona que sabemos que tenía, digamos, serias limitaciones para poder sacar adelante nuestro país. Pensamos tenemos que entender cómo conectar a las personas, cómo acercar a la sociedad, ¿no? Hicimos bastante investigación
cualitativa, cuantitativa. Tuvimos asesores extranjeros para tratar de determinar, y locales, para tratar de determinar cómo podemos cambiar la realidad del país desde nuestro trabajo individual, desde nuestro aporte individual, ¿no? Ciudadanos. Y creamos esta asociación con un propósito que es recuperar, fortalecer el orgullo de vivir, de crecer y vivir en un Perú próspero para todos, ¿no? Esto es nuestro espíritu. Tenemos que ser orgullo. El año pasado se fueron 600.000 personas y no han regresado. ¿Hay orgullo de vivir en el Perú hoy día? El año anterior creo que fueron hasta 1.000.000, no sé. Un montón de ciudadanos jóvenes, sobre todo, se están yendo del país. Entonces no hay orgullo de vivir en el Perú. Tenemos que recuperar el orgullo de vivir en el Perú. Y uno de los factores fundamentales que vemos es que hay una fragmentación, hay una distancia, mundos paralelos, ¿no? Dicho sea de paso, regresando al libro de Aarón Acemoglu, con los dos extremos del Estado, ¿no? Leviatán y el otro, el Leviatán muerto, ¿no? El Leviatán dominante y el Leviatán muerto. Hoy día en el Perú vivimos con dos Leviatanes, vivimos en dos países. En el mundo formal tenemos un Leviatán controlador, pero abusivo, ¿no? Pero en el mundo informal no existe Leviatán. No existe, ¿no? No está. Entonces, es peor porque viene extorsión y todo lo demás, porque no hay un Estado así y que está reemplazando el Estado. Así es, ¿no? Sí. Entonces, tenemos este mundo, y lo que nosotros hemos pensado es cómo acercar, ¿no? Y cuando definimos la necesidad de acercar estos dos mundos, acercar la realidad de la sociedad en sus distintos entornos, urbano, rural, ¿no? de distintos niveles socioeconómicos, realmente es a través de acciones que realmente nos permitan tener un contacto, ¿no? Y definimos que ese trabajo debe venir primero que nada con las madres, ¿no? Las madres son un componente fundamental de la sociedad. Es probablemente los miembros más importantes, más impactantes en toda la sociedad. En todas las sociedades, en todo el mundo, pero en Perú definitivamente, ¿no? Claro. Y cuando fuimos a ver cuáles eran los distintos problemas que ellas percibían, educación y salud eran dos fundamentales, además de seguridad ciudadana, la educación y salud de sus hijos, ¿no? Alimentación también, ¿no? Y cae así por su propio peso el tema de la anemia, ¿no? Tenemos 43% de los niños con anemia, tenemos un promedio de coeficiente intelectual de 82, me parece, en el país, uno de los más bajos en toda la región. La anemia destruye, en los primeros 2 años de vida, destruye el desarrollo del cerebro. Fíjate, mira esto. Entre el momento que nace un bebé y cumple 12 meses, el peso y el cerebro se triplica. Sin suficiente hemoglobina y por lo tanto hierro, no llega suficiente oxígeno al cerebro y por lo tanto se afecta, ¿no? Entonces hay una afectación directa al cerebro en los primeros 3 años de vida, pero sobre todo en los primeros 12 meses, en segundo lugar en los segundos 12 meses, ¿no? Entonces, si queremos cambiar el país, si queremos tener un país, a ver, hoy día, en el año 2000, 60% de los niños tenían anemia. Entonces, hoy día, 60% de los jóvenes que tienen 24 años tuvieron anemia infantil. Entre 23 y 25, porque eran de 0 a 3 años, ¿no? Entonces, imagínate eso, ¿no? ¿Queremos tener ese país para adelante? Hoy día los chicos que están a esas edades, dentro de 20 años van a tener lo mismo, 43%. Entonces, ¿queremos tener un país distinto? Entonces, ahí es cuando te digo, recuperemos el orgullo de vivir en un país. Y para eso tenemos que crear un país distinto, ¿no? Y este país tiene una riqueza increíble, cultural, histórica, social, económica, o sea, de naturaleza, ¿no? Hagamos nuevamente que tengamos un profundo orgullo por nuestro país
Y comencemos por resolver un tema básico, ¿no? Mira, hay muchas organizaciones que apoyan, y cosa que está muy bien, mejorar la educación. Fantástico. Me parece buenísimo, ¿no? ¿Y qué pasa que si primero nos aseguramos que no hay niños con Hay anemia? que darle materia prima, pues, para que puedan ¿No? trabajar en eso. ¿Qué Porque si pasa si no, primero algunos no dan becas, ¿no? Becas, claro, ya, acá, monstruo, que den becas para la universidad. Me parece fantástico, qué bueno, ayudan a algunas personas. trabajo tienes que... Pero ¿qué pasa si es que toda la sociedad civil nos ocupamos en eliminar la anemia? Es posible, porque no es ciencia ficción, es un tema cultural, lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, sí, estamos haciendo esto, ya hemos ido a ICA, en ICA hemos hecho una campaña súper potente, muy interesante, tenemos resultados ya de encuesta formal, muy bueno, y vamos a regresar al Eh, resto del país, ¿no? entiendo que esos pueden participar en las empresas o empresarios, ¿no? ¿Cómo hacen Sí, para sumarse? mira, en ICA hemos financiado nuestra campaña que es cambio cultural, es educación, es sacar a la mamá de la duda si su hijo tiene anemia o no a través de una feria de tamizaje y después pasa por un nutricionista y se le recomienda si el niño tiene anemia que vaya a un médico, que vaya a la posta, etcétera, Claro. ¿no? Este, y además una educación en redes, ¿no? Eh, en ICA los que más nos han apoyado son las empresas agroindustriales. Porque son las personas para quienes, las empresas para quienes es más importante el Claro. bienestar de su población. ¿Te das cuenta? También algunas empresas como Aceros Arequipa, algunos hoteles, etcétera. También han habido otras empresas. Pero fíjate que las empresas que están cerca a la comunidad son las que más voluntariamente nos dicen, sí, yo quiero apoyar, porque quiero que mi comunidad esté positiva, ¿no? Entonces, esta es una manera de sumar, ¿no? Empresas, ¿no? Queremos ir a Arequipa, queremos sumar a la mayor cantidad de empresas en Arequipa y no se necesita aportes gigantescos tampoco, ¿ah? Queremos ir a Ucayali, queremos ir a Piura, en fin, no queremos ir a muchas regiones, acá en Lima, vamos a entrar en Lima Este. Bueno, Entonces, y es un trabajo además en donde nosotros sabemos que se están haciendo muchos trabajos de anemia, pero como decíamos, muchas veces s- trabajos sueltos, muy pequeños, aislados. dispersos, que no generan un cambio, ¿no? Tal vez el mensaje más importante que puedo dar es que eh, eh, nosotros estamos creando un vehículo para que incluso empresas que normalmente no tienen mucha capacidad o muchos recursos para tener un impacto en la sociedad, ese es un vehículo para que lo tengan, ¿no? Sí, Le facilitamos, hagamos algo importante, capacidad de ¿no? acción, ¿no? Que eso es lo Sí, que falta, ¿no? sí, Tomar acción, porque a veces podemos tener la conciencia y que sabemos que es el problema, pero no hacemos nada, ¿no? Y sí, creo que es una buena forma sí, de hacerlo. La verdad que te sí. felicito, Juan Fernando. Yo, como te dije la vez pasada, en lo que vamos a ayudar, nuestro granito de arena, felices No, nosotros, no, felices. muchas gracias, la Y verdad muchas que sí. gracias por venir al podcast. Sé que tu historia y tu visión va a ser de mucha ayuda para nuestra audiencia. Gracias, Juan Fernando, por No. venir. Eh, Ahora, un mensaje final que nos quiere dejar la audiencia. Y yo te invito, creo que la pasada te dije, te invito a que seas creador de contenido, sigue haciéndolo. Tienes tanto por dar y sobre todo el valor que puedes hacer a la gente, porque hay muchas personas que a veces sienten que cada uno tiene una historia que contar, ¿no? Yo pues digo, a veces digo, todos somos gurús, ¿no? Pero cuando uno aprende de gente que ya lo pasó, ya tuvo esa etapa, tiene sabiduría, hay que escucharlo, ¿no? Y si es que no los hay que darlos nosotros. Porque eso es un amigo me decía, ¿no? Si no lo expresas, muere en ti, ¿no? Una frase muy bonita. Una reflexión final que nos quiera dejar. No, yo diría solamente lo más importante es eh, que revisen su razón de vivir, ¿no? Y su felicidad, su, su razón de vivir, ¿no? ¿Cómo, Claro. cómo, cómo van a... La vida se va a acabar en algún momento. Cuando estés ahí, echado en tus últimos días, ¿no? Vas a estar agradecido por tu vida. Entonces, esa es, yo te diría, uno de los temas fundamentales que debemos todos pensar, ¿no? Piensa positivo, piensa para adelante, sé constructivo, pero sobre todo, piensa bien cuál es tu razón de Por vivir. razón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos cada semana.
Si te gustó este episodio, comenta, comparte y dinos cuáles fueron tus primeros principales aprendizajes y nos vemos todos en el Gurú High Experience este 22 de marzo. Hasta la próxima.